Muy buenos días, profesor, y a el público que va a ver este video. Vamos a presentar nuestra sustentación de contabilidad, donde desarrollamos los ejercicios de la PC13 de manera grupal y explicamos cada parte de nuestro análisis. Nuestro equipo está conformado por Meneses Flores, Sofía Ariadna, Leonos Caterina Yeliloida, Sinche Tobar Melasumi y Zamora Quispe María del Cielo. Ahora sí, comencemos. Bien, ahora yo les voy a explicar qué es el libro diario y el libro mayor. El libro diario es el registro contable donde se anotan en orden cronológico, o sea, día a día, todas las transacciones económicas que realiza una empresa, ya sean gastos, ingresos, deudas, entre otras. Y también es el registro inicial y la base legal y cronológica de la contabilidad, según nuestras operaciones, ya que nosotros tenemos una hoja que se ve acá al costado. Nos vamos a guiar para poder hacer nuestro libro diario. Primero, en nuestra hoja notamos que dice Irmatex, dedicada a la venta de artículos textiles en general, está en el régimen MIPE tributario. Tiene las siguientes operaciones a enero. Nos da el efectivo en caja, que es 32.000, depreciación acumulada, que es 5.210, beneficios sociales CTS, que es 2.680, factura por pagar Calitex, que es 9.800, resultados acumulados, que es 16.800, mercaderías valorizadas en 22.100, computadoras valorizadas en 27.800, factura por pagar, que es 8.340, el banco de crédito, que es 56.500, y por último las letras por cobrar, que es 8.420. Todo eso tenemos que ordenarlo en la primera parte de nuestro libro diario. Primero, en el libro diario está separado por 5 columnas, que es la fecha, el código, la descripción, el debe y el haber. Bien, la caja, que es el efectivo, como acá vemos en la hoja, que es 32.000, va en la fila del debe. La cuenta corriente, que es 56.500, también va en la fila debe. Mercaderías, también. Equipos de cómputo, igual. Después pasamos a la depreciación acumulada. De acá para abajo, todos son haber. ¿Y por qué? Pues nosotros sabemos que el debe, que está en esta parte, es donde entran las cosas, o también se puede decir se consumen gastos. Y en la parte de haber es donde salen las cosas o se adquieren obligaciones, o sea, también puede ser llamado como ingresos. Bien, ahora vamos a comenzar con la primera operación, que dice: se adquiere un seguro anual a RIMAC por 2.400 más IGB con factura 015-741 RUC y se paga al contado. Lo que sacamos de esta operación son 3. La compra de seguros, que está con su respectivo código 082, ya que nos menciona que es de manera anual, va el mismo monto que nos da en la operación, o sea, 2.400. Y el IGB se saca multiplicándolo por el 18%, o sea, el monto que es 2.400 por 18%, que sale 432. La cuenta corriente va en el haber y es la suma de los dos, o sea, de la compra de seguros y del IGB. Y esto se debe por la compra de seguros. Después tenemos la operación del 6 de enero, que nos dice: se compran mercaderías a Marlitex S.A. por 8.680.
más IGB con factura 001852 RUC. El 40% se paga en efectivo y el 60% firmándose una letra a 30 días. Bien, de esta operación sacamos dos asientos, que es el primero, donde ponemos la compra de mercadería, que es 8.680, como está acá en la operación. El IGB cuenta propia, que es la multiplicación de la compra de mercadería por el 18% y sale 1.562,40. Estos dos van en la fila debe. Y por último, la factura por pagar, que es la suma de los dos de acá arriba, que sale 10.242,40. Cada uno con su respectivo código, que es la compra de mercadería 601, IGB cuenta propia 4011 y las facturas por pagar, que es 421. Y esto se debe por la compra de mercaderías. El segundo asiento es las mercaderías, que su monto es 8.680, como acá arriba, y la variación de existencias, que es, es el mismo monto, pero le da la contraria. O sea, si las mercaderías se encuentran en el debe, la variación de existencias debe estar en el haber. El código de variación de existencias es 611. Ahora seguimos con la operación del 10 de enero, que dice: se compra laptop Acer, impresora HP y escritorio por 3.500, 800 y 650 más IGB, respectivamente a Contatec S.A. Se paga en efectivo el 40% y el 60% con cheque del BCP. Para esta operación tenemos también dos asientos, que es, en el primero ponemos los montos que se nos indican en la operación, que es el equipo de cómputo Acer 3.500, en la fila debe, lleva por código 3361, equipos HP, que es 800, también en la misma fila, muebles y enseres y escritorio, que es 650, y el IGB esta vez lo vamos a sacar primero sumando estos tres montos por 18%, como lo señalo acá arriba, y sale 891. La factura por pagar va en el haber, lleva por código 421 y sale sumando los cuatro, que es 5.841. Y es por la compra de equipos. El segundo es, primero colocamos la factura por pagar, que es como acá está arriba, o sea, se copia y pega, y la caja que nos dice en la operación que se paga con el 40%, o sea, tenemos que multiplicarlo, tenemos que sacar el 40% del monto total, que es 5.841, y sale 2.336,40. Y la cuenta corriente se saca con lo que resta, o sea, el 60% de 5.841. Sale 3.504,60. Y es por el pago en efectivo y cheque. Ahora pasamos al número 14. Dice: se venden mercaderías por 55.900 más IGB el contado según factura 001001 a Linotex. Efectivo en 50% y la diferencia en letras a 30 días. Costo de venta 21.100. Para acá tenemos que sacar tres asientos contables, que es el primero, la factura por cobrar. ¿Y cómo nos sale este monto que vemos acá? Pues primero van las ventas, pero lo ponemos acá abajo. Las ventas que nos mencionan en la operación, que dice 55.900, le sacamos su IGB, que sale 10.062, y recién ponemos la factura por cobrar, que es 65.962, ya que suman estos dos de acá. Y es por la venta de mercaderías. El segundo es el costo de venta, que es 21.100, como lo dicen, ya que está escrito.
Y la mercadería es lo mismo, pero le da la contraria. O sea, si el costo de venta está en el debe, la mercadería debe ir en el haber. Y tiene el mismo monto. Y se debe por el costo de venta. Ahora el último es la caja, las letras por cobrar y la factura por cobrar. Sabemos que la factura por cobrar es 65.962. Entonces tenemos que sacar la caja y la letra por cobrar. Según la operación nos dice que el 50% se paga en efectivo. O sea, en caja tenemos que multiplicar 65.962 por 50%, que es 32.981. Y en letras por cobrar se pone el mismo monto, ya que nos dice la diferencia se paga con una letra por cobrar. O sea, el 50% que restaba. Y se debe por la venta, por el cobro de la venta. Ahora pasamos al 18 de enero, que nos menciona: se compran mercaderías por 12.600 más IGB a Calitex S.A. con su respectivo RUC. La factura 005-357 se cancela el 60% con cheque 0102 del Banco de Crédito y la diferencia con 2 letras a 40 y 70 días. Bien, también tenemos que hacer 3 asientos contables, que es la compra de mercaderías. El primero, 12.600. El IGB cuenta propia, o sea, sacamos el IGB de la compra de mercaderías, que sale 2.278. Y la factura por cobrar, que va en el haber y es la suma de estos dos. Se debe por la compra de mercaderías. Ahora en el segundo asiento va a las mercaderías, que es como lo menciona, 12.600, y la variación de existencias le da la contraria, o sea, va en el haber y tiene el mismo monto, como lo notan acá. Y es por el ingreso al almacén. Ahora la factura por pagar, la cuenta corriente y las letras por pagar. En la factura por pagar, que es 14.868, como está acá arriba, se pone el mismo monto, pero ahora se pone en el debe. En la cuenta corriente nos dice, según la operación, que se paga el 60% nada más. Entonces tenemos que sacarle el 60% a 14.868 y sale 8.920,80. Y esto va en la columna de haber. En letras por pagar es lo que sobra o lo que resta, o sea, el 40% de 14.868. Sale 5.947,20. Y es por el pago en cuenta corriente y letra. Bien, ahora vamos a pasar a la operación del 22 de enero. Dice, se vende a Salcetex con factura 001002 mercaderías por 51.800 más IGB. Nos cancela 60% efectivo y saldo con cheque número 1256 del Banco de Crédito. Costo de venta 19.800. Se hace lo mismo que en la operación que ya se vio acá arriba, pero igual lo voy a explicar. Primero ponemos la factura por cobrar, pero antes tenemos que poner también el IGB y las ventas. Las ventas nos señalan, o sea, ya está escrita en la operación que está acá al costado, dice que es 51.800, sacamos su IGB, que es 9.324, y ahora sí podemos sacar la factura por cobrar, que va en el debe, y es 61.124, ya que sumamos estos dos. Y es por la venta de mercaderías. En el segundo se pone el costo de venta, que ya está escrito, que es 19.800, disculpen. Luego va la mercadería, que es el mismo monto, pero le va a dar siempre la contraria. Y se debe por el costo de venta. Ahora, por último, vemos los porcentajes que nos señalan, que es caja. Ya sabemos cuál es el monto de la factura por cobrar, que es 61.124, y nos dicen que la caja es el 60%, o sea, tenemos que pagar con el 60%, y sale 36.674,40. Luego lo que resta, que es el 40% de 61.124,
sale 24.449,60. Y estos dos van en la columna del debe. Y es por el cobro de la venta. Ahora pasamos al penúltimo ejercicio, que es el 26 de enero. Se recibe y paga en efectivo recibos de luz del sur con RUC, tal, ya saben. Y luego nos dice por 600 más IGB y Agua Sedapal S.A. con su respectivo RUC por 450 más IGB. Bien, para esta operación tenemos que poner dos asientos separándolo de esta manera. Primero, el gasto de energía eléctrica, que es 600, va en la columna debe. El gasto de agua, que es 450, también va en la columna debe. Sacamos el IGB de estos dos, o sea, primero se suma y después de obtener la suma, que sale 10.050, lo multiplicamos, o bueno, le sacamos el 18%, que es 189. Y la caja que va en el haber, y es la suma de estos tres, y es por el pago de servicios. Luego los gastos administrativos, gastos de venta y gastos imputables. En gastos administrativos, que lleva por código 941, sale 525, ya que lo que tenemos que hacer es sumar estos dos y luego sacarle la mitad. De esa manera se obtiene el gasto administrativo y va en la columna del debe. Los gastos de venta es lo mismo, o sea, tienes que sumar los dos y sacarle la mitad. O sea, es el mismo valor o el mismo monto que los gastos administrativos. Los gastos imputables es la suma de los dos de acá arriba, que lleva por código 791. Y esto se debe por los gastos. Ahora nos vamos al último ejercicio, que tiene por fecha del 30 de enero. Dice, se registra y paga en efectivo la planilla del mes por 12.000, aporte de salud 9% y el 40% afiliados a SNP. Lo último lo vamos a omitir, donde dice sobre la AFP, ya que no es necesario. Bien, para esta parte sí vamos a necesitar hacer 4 asientos. Primero ponemos los sueldos que nos mencionan, que es 12.000, el salud, que es 1.080, pero acá vemos que hay dos salud. Primero, el salud, donde va el 1.080, tiene que ir en la posición del debe. Y el salud, el segundo salud, es al Estado, o sea, lo que se tiene que dar al Estado. Y es por eso que va en el haber. Y es el mismo monto, o sea, 1.080. El SNP también va en el haber, pero tiene de monto 4.800. Y se debe por sueldos de planilla. Ahora vamos a las remuneraciones por pagar SNP, que lleva por código 411, es el único en el asiento. Tiene el número 720, ya que dice, bueno, sale restando el sueldo, o sea, 12.000, menos el SNP, que es 4.800. Y a la hora de restar sale 7.200. Esa es la remuneración por pagar SNP. Esto se debe obviamente por remuneraciones. Ahora, lo mismo que en el ejercicio anterior, tenemos que poner los gastos administrativos, gastos de venta y gastos imputables. En gastos administrativos se pone 6.540, ya que se suman estos dos montos que estoy señalando y se le saca la mitad y es 6.540. En gastos de venta sale lo mismo y los dos van posicionados en la columna del debe. Los gastos imputables es la suma de los dos, o sea, del gasto administrativo y del gasto de venta. Sale 13.080 y se debe por gasto. Por último, las remuneraciones por pagar SNP, que ya está acá arriba, solo se pone en el debe esta vez.
es 7.200 y la cuenta corriente, que es lo mismo que la remuneración, pero va en el haber. Y al sumar todo esto, tanto en la columna del debe como en el haber, tienen que salir el mismo monto para saber que estamos haciendo bien nuestra operación. Ahora vamos a poder pasar al libro mayor. Primero, ¿qué es el libro mayor? Pues es el documento donde se registran y agrupan todos los movimientos de las cuentas contables de la empresa, pero de forma individual por cada cuenta. Ejemplo, una hoja o sección para caja, otra para bancos, otra para ventas, etc. Permite un control más detallado y facilita la elaboración del balance de comprobación y de los estados financieros. Para que se nos haga, para que sea más fácil hacer el libro mayor, la técnica que hemos utilizado es el colorear según los códigos en el libro diario, para así poder avanzar más rápido, ya que a veces toma un poquito de tiempo. Bien, por ejemplo, acá en el 10 dice efectivo, lo hemos coloreado de morado, de un morado clarito. Y acá está. Buscamos todos los 10 y lo colocamos en nuestra tablita. Bien, ahora tengo que explicar cómo va la tabla. En el debe se colocan todos los montos que encontramos en nuestro libro diario, igual en la parte del haber. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Pues esta es la suma de todos estos montos, y esto también es la suma de todos estos montos. Por ejemplo, en el debe sale 182.605 y en el haber sale 26.032,80. ¿Y cuál de los dos es mayor? Obviamente el 182.605. ¿Y ahora qué se tiene que hacer? Pues nosotros tenemos que restar estos dos y la diferencia, o sea, el resultado que nos lanza, tenemos que ponerlo debajo del monto mayor. O sea, si 182.605 es el mayor, y a la hora de restar estos dos nos sale 156.572,20, el resultado se pone abajo del 182.605. Ya, y esto se hace con todos los dos códigos que nos lanzan con sus respectivas tablillas. Voy a explicar cada uno. En el 12 igual, buscas cada código 12 en la tablita. Nosotros lo hemos puesto en color celeste. Buscamos y encontramos en el debe y en el haber. Al sumar, en el debe sale 168.487 y en el haber sale 127.086. Restamos y sale 41.401. Se pone abajo del monto mayor. Con el código 14, que son cuentas por cobrar, ACCPERS, no encontramos ninguno en nuestro libro diario. Lo mismo con las cuentas 16, tampoco hay. En el 18, que es gastos anticipados, solo encontramos uno. Igual tenemos que colocar todo lo que encontramos, ya sea 1, 20, 100, 1000. Tenemos que ponerlo en nuestra tablita. Esta vez encontramos en la columna debe, que va ahí nomás, o sea, se queda nada más, solo baja. Y este es el monto que va a ir en el balance de comprobación, que yo lo va a explicar mi compañera más adelante.
Después, con el código 20 de mercaderías, color verdecito, buscamos, mira, acá hay otro y así en toda la tabla. Lo que tenemos que hacer es poner lo mismo que arriba. En el debe sale 43.380, en el haber sale 40.900, se restan y sale 2.480. En el 33 solo encontramos en el debe. Y hay varios casos donde solo encuentras en una columna. Y no tienes por qué asustarte ni preocuparte, que es más fácil todavía que el encontrar en las dos. Por ejemplo, acá lo único que tienes que hacer es sumar. Y el monto es el que tiene que ir en el balance de comprobación. Nada más. Lo mismo en depreciación. Encontramos solo en el haber, que es 5.210, y baja acá. Puedes pintarlo con color amarillo para que te guíes mejor y se te haga también más fácil que poner en el balance de comprobación. En 40, que es color amarillito también acá, solo en la tabla para no equivocarse con los montos de acá. En nuestra tablita del libro diario, buscamos todos los 40, creo que es el que más hay. Bueno, lo colocamos acá y al sumar en la columna debe sale 5.342,40. En el haber sale 25.266. Restamos estos y sale 19.923,60. Después están las remuneraciones, que lo pintamos con color rosadito. Solo acá abajo creo que hay. Bien. Ponemos sus respectivas columnas, que es el debe y el haber. 7.200 baja, acá sí se suma, que es 9.880. Se restan y el mayor es 9.880. Así que ponemos su diferencia, que es 2.680. En el 42, se hace lo mismo, el mismo procedimiento. Sale 34.329,60. Al final voy a explicar por qué está en rojo, ya que sí es importante también poder diferenciar. Y el por qué también está debajo de los montos mayores. Bien, acá tenemos la capital, solo hay un monto, baja. En 60 compras también se suman los dos montos que encontramos en el debe. Variación de existencias también encontramos, que es 21.280. En el 62, que es también encontramos en el debe 13.080. En el 63 también encontramos en el debe, que es 1.050. En el 69, costo de venta, que va en el debe también, es 40.900. 70 ventas en el haber, 107.700. 79 también encontramos en el haber, que es 14.130. Y en gastos administrativos 94 también, que sale 7.065 en la columna debe. 95 gasto venta, igual encontramos en la columna debe, sale 7.065. Y 59, que es resultados acumulados, solo encontramos uno en el haber, que es 16.800. Bien, esto es todo el libro mayor. Ahora, por último, voy a explicar por qué tenemos que ponerlo en rojo, o sea, por qué es importante seguir el orden que les he mencionado. Pues en el balance de comprobación, que se va a ver más adelante, vamos a utilizar el resultado de la resta de cada tablita que hemos hecho. O sea, acá, la resta que hemos hecho, ponemos en el monto mayor. Y esto del monto mayor también es importante tomarlo en cuenta, porque en el balance de comprobación se va a poner según el orden. O sea, si el monto mayor está en el debe, este resultado en el balance también se va a poner en el debe. Pero esto lo van a ver
adelante con mi compañera Nacheli. Te paso la voz, Nacheli. Bueno, continuando con el balance de comprobación, tenemos que el balance de comprobación pues nos permite confirmar si los créditos y los débitos que hemos hallado en el libro mayor están correctamente equilibrados. Aquí tenemos que colocar dentro del balance de comprobación cada número correctamente, porque si no, luego nos puede desbalancear el balance de la contabilidad. Bueno, les voy a mostrar ahora el cuadro de balance de comprobación, que está dividido en 6 columnas, bueno, 8. Tenemos el código, la descripción, el sumas del mayor, saldos del mayor, ajustes, balance general, estados de resultados por naturaleza y estados de resultados por función. Bueno, aquí en la parte de los códigos tenemos todos los códigos que hemos hallado en el libro diario y en el libro mayor. La descripción, bueno, comencemos con las sumas del mayor, que tenemos, bueno, con el código 10, que es efectivo. En el libro mayor hemos hallado tanto el debe y el haber. En el debe hay 182.605 y en el haber 26.032,80. Aquí en todas estas columnas, tanto de las sumas, tanto de los códigos del 10 hasta el código 95, vamos a hacer lo mismo. Bueno, continuamos con el código 12 de cuentas por cobrar. Tenemos en el debe 168.487 y en el haber 127.086. Continuamos con el código 16, otras cuentas por cobrar, que no tenemos ningún monto. Con el código 18 de gastos anticipados tenemos solamente en la columna del debe 2.400. Con el código 20 de mercaderías tenemos en la columna del debe 43.380 y en la columna del haber 40.900. Con el código 33 de inmuebles, maquinaria y equipo tenemos solamente en la columna del debe el monto de 32.750. Con el código 39 de depreciación tenemos solamente en la columna del haber 5.210. Con el código 40 de tributos por pagar tenemos en la columna del debe el monto de 5.342,40 y en la columna del haber 25.266. Con el código 41 de remuneraciones por pagar tenemos en la columna del debe 7.200 y en la columna del haber 9.880. Con el código 42 de cuentas por pagar comerciales, en la columna del debe tenemos 20.709 y en la columna del haber 55.038,60. Con el código 50 de capital solamente tenemos en la columna del haber el monto de 103.990. Continuamos con el código 59 de resultados acumulados. En la columna del haber solamente tenemos en la columna del haber el monto de 16.800. Con el código 60 de compras tenemos en la columna del haber 21.280 y con el código 61 de variación de existencia tenemos el monto de 21.280 en la columna del haber. Con el código 62 de gastos del personal tenemos en la columna del debe 13.080. Con el código 63 de servicios de terceros tenemos el monto de 1.050 en la columna del debe. Con el código
69 de costos de ventas, tenemos el monto de 40.900 en la columna del debe. Con el código 70 de ventas, tenemos 107.700 en la columna del haber. Más abajo tenemos con el código 79 de cargas imputables, tenemos el monto de 14.130. Más abajo, con el código 94 de gastos administrativos, tenemos el monto de 7.065 en la columna del debe. Y también con el código 95 de gastos de ventas tenemos en la columna del debe el monto de 7.065. En ambas columnas tenemos que sumar los montos y el resultado nos tiene que dar, el resultado tiene que ser lo mismo en ambas columnas, que es de 553.313,40. Continuamos con la siguiente columna, que es los saldos del mayor. Aquí se hace la diferencia entre el debe y el haber, y el monto que nos da se queda en el monto del mayor. Por ejemplo, en el código 10 de efectivo tenemos en el debe el monto de 182.605 y en el haber 26.032,80. Al hacer la diferencia, al prestarlos, nos sale el monto de 156.572,20 y lo colocamos en la columna del mayor, o sea, en la columna del debe en esta situación. Con el código 12, la diferencia del debe y del haber nos da 41.401 y lo colocamos en la columna del debe, que es el mayor. Con el código 16 no tenemos ningún monto. Con el código 18 solo tenemos un monto, que es de 2.400, y lo colocamos en la misma columna del debe. Con el código 20 de mercaderías, la diferencia nos sale 2.480 y lo colocamos en la columna del debe. Con el código 33 solamente tenemos el monto en el debe, así que colocamos en la misma columna del debe el monto de 32.750. Con el código 39 de depreciación también solamente tenemos un monto que es en el debe y lo colocamos en la misma columna del haber de 5.210. Con el código 40 tenemos en ambas columnas y la diferencia es de 19.923,60 y lo colocamos en la columna del haber. Con el código 41 de remuneraciones por pagar tenemos en ambas columnas y nos sale el monto de 2.680. Con el código 42 de cuentos por pagar comerciales también tenemos en ambas columnas y la diferencia sale de 34.329,60. Con el código 46 no tenemos ningún monto. Con el código 50 de capital tenemos el monto de 103.990, pero solamente lo tenemos en la columna del haber, así que pasa lo mismo en los saldos del mayor. Pasa en la misma columna del haber. Con el código 59 de resultados acumulados solo tenemos en la columna del haber, así que pasa nada más en la siguiente columna del haber. Con el código 60 también tenemos solamente un monto, pasa lo mismo. Colocamos en la columna del debe el mismo monto. Con el código 61 también pasa lo mismo. El monto de 21.280 se va en la misma columna del haber. Con el código 62 de gastos de personal también pasa lo mismo, lo colocamos en la misma columna del debe. Con el código 63 de servicios de tercero también lo colocamos en la misma columna del debe, el mismo monto. Con el código 69 de costos de venta también lo colocamos en la misma columna del debe, el mismo monto. Con el código 70 de ventas
También pasa lo mismo, se coloca en la misma columna. Con el código 79 de cargas imputables, también colocamos lo mismo en la misma columna. Y por último, con los dos últimos códigos 94 y 95 también pasa lo mismo. Estas columnas del debe y del haber se tienen que sumar ambas columnas y los resultados nos tienen que salir lo mismo. El resultado de ambas columnas es de 326.043,20. Bueno, continuamos con la siguiente columna, que es de ajustes. Aquí agarramos tanto el código 69 de costos de venta, que es de 40.900, y lo colocamos en la columna contraria, que es en la columna del haber. Y el monto que tenemos en el costo de venta también pasa al código 61 de variación de existencia, pero pasa a la columna contraria. Luego continuamos con los códigos 79, 94 y 95, que pasa lo mismo. Los montos se van en la columna contraria, como pueden ver, en los tres códigos. Estas columnas también se deben sumar y nos tiene que salir el mismo monto. Nos sale el monto de 55.030 en ambos lados. Continuamos con la siguiente columna, que es de balance general. Aquí tenemos tanto activos como pasivos. Aquí desde el código 10 hasta el código 59 se coloca los mismos montos que tenemos en el saldo de mayor, lo colocamos aquí en el balance general. Solo se traspasa nada más. Y la suma de ambas columnas se tienen que sumar. Y en la columna de activos nos sale 235.603,20 y en la columna de pasivos 182.933,20. Estos resultados los tenemos que restar y nos sale la diferencia de 52.670. Esta diferencia nuevamente se coloca donde está el mayor resultado, o sea, en los activos. Continuamos con la siguiente columna, que es de estados de resultados por naturaleza. Aquí, bueno, un poquito más abajo, aquí se agarra el código 69 de costos de venta y se coloca tal y como estaba en el saldo del mayor en los gastos. El código 70 de ventas se coloca tal y como estaba también. El monto es de 107.700 y el código 69 es de 40.900. El código 70 lo colocamos en la columna de ingresos. Y por último, con los dos últimos códigos que son de gastos administrativos del código 94 y gastos de venta del código 95, pues se coloca en la columna de gastos, como su mismo nombre dice. Estas columnas los tenemos que sumar nuevamente y en la columna de gastos nos sale el monto de 55.030 y en la columna de ingresos nos sale 107.700. Estos dos resultados los tenemos que restar y la diferencia nos sale de 52.670. Se coloca en el monto mayor. Continuamos con la última columna, que es de estados de resultados por función. Aquí agarramos desde el código 60 hasta el código 69. Del código 60 hasta el código 63. El código 60 de compras, que es de 21.280. Se coloca en la columna de gastos. El código 61 de variación de existencia, aquí tenemos que hacer una diferencia entre este monto de 40.900 menos el monto de 21.280 y como resultado nos da 19.620. Continuamos con los dos códigos que son el 62 con el 63.
El 62 de gastos del personal se coloca en la columna de gastos y el código 63 de servicios de terceros también se coloca en la columna de gastos. Y por último colocamos el código 70 de ventas, que es de 107.700 en la columna de ingresos nuevamente. Estos montos nuevamente se tienen que sumar. El resultado de la suma de la columna de gastos sale 55.030 y el resultado de la suma de la columna de ingresos 107.700. Tenemos que restarlos y la diferencia nos sale de 52.670. Como pueden ver, todos los tres resultados nos dan lo mismo, así que el balance de comprobación está correctamente hecho. Continuamos con el balance general. Continuamos con el balance general, estado de situación financiera. Pues el balance general es un estado financiero que refleja tanto la situación económica y la situación financiera de la empresa. Aquí vamos a ver si tenemos bienes, los activos, si tenemos deuda, los pasivos, si tenemos patrimonio de los propietarios. La función principal de este cuadro pues es informarnos acerca de la solvencia y liquidez de la empresa. Bueno, continuamos con el cuadro. Comenzamos con el activo no corriente, código 10 de caja y bancos. Según el libro mayor tenemos el monto, según el balance de comprobación, tenemos el monto de 156.572,20. Con el código 11 no tenemos ningún monto. Con el código 12 tenemos el monto de 41.401. Con el de los códigos del 14 al 16 no tenemos ningún monto. Con el código 20 al 29 sí tenemos el monto de 2.480. Y con el código 18 tenemos el monto de 2.400. Ahora tenemos que hallar el total de activos corrientes. Hacemos la suma de estos montos y nos da como resultado 202.853,20. Continuamos con los activos no corrientes. Tenemos aquí solamente un monto que aquí se tiene que hacer. El código 33 se tiene que restar con el código 39 de inmuebles, maquinarias, equipos. Y como monto tenemos, como resultado de esta resta tenemos el monto de 27.540. Y el total de activos no corrientes sería el mismo resultado de 27.540. Ahora, para hallar el total de activos tenemos que sumar tanto el activo corriente como el activo no corriente, que nos da como resultado el monto de 230.393,20. Continuamos con el siguiente cuadro de los pasivos y patrimonios. Como pasivo corriente tenemos en el código 104 no tenemos ningún monto. Con el código 42 de cuentas por pagar comerciales sí tenemos el monto de 329,60. Con los códigos 40, 41 y 46, la suma de estos tres códigos nos sale el resultado de 22.603,60. El total de pasivo corriente serían la suma de estos dos montos, que nos da el total de 56.933,20. Continuamos con el pasivo no corriente. Tenemos dos códigos, pero no hemos encontrado ningún monto, así que el total de pasivo corriente sería 0. El total del pasivo sería el pasivo corriente más el pasivo no corriente, que nos da el monto de 56.933,20. Continuamos con el patrimonio neto. Tenemos en el código 50 de capital tenemos el monto de 103.990 y con el código 59 de resultados acumulados, según el balance de comprobación, tenemos el monto
del 59, del código 59, que es de 16.000 y un monto más, 16.000 y tantos, pero lo vamos a sumar con el resultado que nos dio en el balance de comprobación, y como resultado nos va a dar la suma de 69.470. El total de patrimonio neto sería la suma de estos dos montos, que nos da 173.460. Y pues la suma de estos dos montos, tanto del pasivo como del patrimonio, nos va a dar el resultado de 230.393,20. Nosotros podemos observar que el total de activos y el total de pasivos y patrimonios son los resultados iguales, tienen los mismos montos. Así que aquí en este balance está correctamente. Continuamos con el estado de resultados por función. Pues el estado de resultados por función nos muestra tanto los ingresos y los gastos de cada área de la empresa. Aquí pues vamos a ver cuánto contribuye cada área, ya sea en las ventas, en la producción, en la administración. Vamos a ver si cada área pues contribuye a que en sí gane dinero la empresa. Continuamos con el cuadro. Aquí vemos las ventas netas, que tenemos como monto 107.700. Estos montos los podemos ver en el balance de comprobación. Otros ingresos operacionales no hemos registrado ninguno, así que el total de ingresos brutos sería 107.700. Continuamos con el costo de ventas. El monto es de 40.900 y la utilidad bruta se halla pues restando el total de ingresos brutos menos el costo de venta, que nos da como resultado 66.800. Continuamos con los gastos operacionales. Tenemos el código 94 y 95 de gastos de administración y gastos de venta. Tenemos los mismos montos en ambos gastos, que es de 7.065. Y para hallar la utilidad operativa tenemos que restar la utilidad bruta menos estos dos gastos, que nos da como resultado 52.670. Bueno, con otros ingresos no hemos encontrado en otros valores, tanto en los ingresos financieros, gastos financieros, otros ingresos, otros gastos, no hemos encontrado ningún monto que en específico, por eso le hemos colocado el monto 0. Para finalizar tenemos el impuesto a la renta y partidas extraordinarias. ¿Cómo hay este monto? Pues tenemos que restar la utilidad operativa, que es de 52.670, con estos cuatro montos, que son la suma de 0. Y por lo tanto, pues este resultado que nos va a dar en la utilidad de la renta y partidas extraordinarias sería el mismo monto de 52.670. Eso sería todo. Bueno, profesor, a continuación yo les voy a presentar lo que es los estados de resultados por naturaleza. En este caso, viene a ser las ventas netas, viene a ser código 70. ¿De dónde sacamos esto? Vamos de frente al balance de comprobación. Nos ubicamos en el código 70, que es en esta parte, y nos damos cuenta que el monto seleccionado es 107.700. Entonces nos dirigimos y ponemos el código, lo que se representa en este periodo. A continuación vamos con las compras. Lo mismo con los estados, vamos al balance de comprobación. Nos damos cuenta que el monto total es de 21.280. Lo ubicamos en la tabla y lo mismo
hacemos con la variación de existencias, que es el código 61. Como nos damos cuenta, en el balance de comprobación, la cuenta 61 viene a ser lo mismo, ¿no? 21.280. Nos dirigimos nuevamente y el margen de comercial vendría a ser tanto las restas de ambos, tanto de las ventas netas, las compras y la variación de existencias, lo que nos da como resultado los 60.800. A continuación, el consumo, que sería la cuenta 604. Pero como vemos que en nuestro balance de comprobación nos ubica ese código, pues no lo desarrollamos. Lo mismo pasaría con los otros códigos, tanto de variación de existencias. Pero en el caso de servicios prestados por terceros, si nos ubicamos en la cuenta 63 en el balance de comprobación, nos damos cuenta que el monto es de 1.050, lo que nos da este resultado, ¿no? En este caso, para hallar el valor agregado, sería tanto la resta del margen de consumo como el de servicios prestados por terceros, ya que no contamos con los demás códigos de materiales, suministros y repuestos y variación de existencia. No contamos con eso, así que hacemos la resta respectivamente entre el margen comercial y el valor agregado. Entonces nos saldría el monto de 65.750. A continuación tenemos lo que son cargas de personal, que sería la cuenta 62. Nos volvemos a ubicar en el balance de comprobación. Cuenta 62 sería 13.080, lo que se viene ocupando acá en el monto establecido. Y para hallar excedentes brutos por explotación, lo que hacemos es nuevamente restar el valor agregado con las cargas de personal. Como se ve en esta fórmula, el monto establecido es de 52.670, entre restas entre el valor agregado y la carga de personal. A continuación nos ubicamos en nuestros gastos y diversos de función. Vemos que es la cuenta 65. Y como comprobamos acá en nuestro balance de comprobación, no tenemos la cuenta 65, así que no lo ponemos. Y lo mismo tenemos con la evaluación y deterioro de activos y provisiones, que no tampoco contamos con ese código ni con ese valor, así que para hallar el resultado de explotación sería lo mismo de excedentes brutos por explotación, porque no contamos con los códigos establecidos ni con los montos. O sea, lo mismo que en excedentes brutos por explotación sería en resultados de explotación. Ahora, como tampoco contamos con la cuenta 77 ni con la cuenta 67, ni los ingresos financieros ni cargas financieras, el resultado por ejercicio sería lo mismo que el resultado por explotación, ya que no tenemos para hacer la respectiva resta entre ambos montos. Así que en ese sentido, nos fijamos en el balance de comprobación para llenar la respectiva tabla con su correspondiente código y con su correspondiente monto. Si nos damos cuenta, tanto en el margen comercial, en el valor agregado, en el excedentes brutos de explotación, resultados de explotación y resultados de ejercicio, ambos se restan con los montos establecidos por cada monto establecido del inventario y del caso. Así que en este caso se viene manejando lo que sería la respectiva tabla. Les voy a explicar acerca del balance general comparativo de nuestro caso. Para ver un balance general comparativo, vendría a ser digamos el análisis del patrimonio de la empresa en comparación de 2 años distintos. El segundo año puede ser anterior o posterior y dependiendo de ello colocaríamos el dato que ya tenemos. En nuestro caso no nos han dado datos de un año posterior
por ejemplo, un 2026 o un 2030, así que solamente estamos utilizando el 2025. Así que tenemos unas 5 columnas que vienen a ser las partidas, por ejemplo, el activo corriente, que incluye caja bancos, cuentas por cobrar, entre otros, su monto en 2025, en su monto en un año desconocido, que en este caso lo hemos puesto como 0 porque no tenemos información precisa, su variación, que vendría a ser el año mayor, que digamos, si fuera un 2026, vamos a ponerle 2026, menos la cantidad que tenemos en el 2025, que podemos interpretarlo así. En cambio, para ver su variación, que en este caso es de un 100%, porque del 2025 a este año desconocido es como si perdiésemos todo, digamos, todo el efectivo, en este caso de caja y bancos, todo el efectivo, todo el dinero que tenemos a la mano. Entonces nuestra variación es negativa. Si tuviésemos un mayor monto dentro de cajas y bancos, este número pasaría a ser positivo. Y en el caso de la variación, viene a ser el número menor, por ejemplo, en este caso sería la variación. Variación entre, digamos, en este año, como solamente tenemos el 2025, sería la variación entre el 2025 por 100, si quisiéramos hacerlo de forma manual. Porque en todo caso podemos utilizar la misma fórmula de solamente la variación entre el 2025 y cambiarlo en este apartado al formato de porcentaje. Y ahí ya no tendríamos que incluir este 100% que tenemos acá. Bueno, este 100. Principalmente el estado financiero, el balance general comparativo. Toda esta información la podemos recoger del balance general que ya habíamos visto antes con una de mis compañeras, el cual está acá, en donde ya se había recogido anteriormente todas las cuentas de activo corriente, las de activo no corriente, cuáles eran, digamos, los totales, cuál era nuestro patrimonio en total. Y ya aquí mi compañera había coordinado, podría decirse, balanceado las cuentas. Así que lo único que nos quedaba a nosotros era poder vincular la información que tenemos acá, por ejemplo, de cajas y bancos, que es el 156.572.20, al balance general comparativo, con lo cual podemos utilizar la fórmula de más, o también puede ser un igual, como yo lo he utilizado. Nos iríamos al balance general, por ejemplo, lo podemos hacer acá al costado, un igual. Nos vamos al balance general y presionamos dentro de caja y bancos. Y bueno, acá me sale así porque no tiene el espacio suficiente. Y ahora vemos de que es los mismos números. Y así podemos ir calculando cuáles son todos los números necesarios para poder ver y analizar si es que nuestro patrimonio ha subido, si nos hemos endeudado más en caso de que los pasivos sigan subiendo, y también ver cómo estamos justificando este patrimonio, por ejemplo, y cuánto inventario en todo caso seguiríamos reteniendo, si estamos perdiendo inventario porque digamos lo estamos vendiendo, o si estaríamos ganando más objetos o mercancía dentro del inventario. Así que para todo este análisis se necesita de un balance general comparativo. Bueno, esa ha sido la primera parte.
como usted sabe, para calcular el total de activo corriente se suman las distintas cuentas y para sacar el total del activo es el activo corriente más el activo no corriente, y el mismo proceso se puede llegar a hacer para calcular los pasivos y para el patrimonio, que es, digamos, un monto aparte, que podríamos decir. Tenemos igual que la suma del pasivo más el patrimonio viene a ser igual que el activo, que el total del activo. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, la cual la hemos denominado hoja 1, en donde tenemos el estado de resultados financieros, que principalmente este estado también es uno comparativo, porque volvemos a tener la idea de comparar solamente en este caso la eficiencia y la rentabilidad de nuestra empresa frente a distintos años, por ejemplo 2025 y 2030. Cómo es que ha cambiado, digamos, el número de nuestras ventas, si nos está costando más la producción de lo que debería. Por ejemplo, para eso nos sirve la utilidad bruta, para saber si vamos por un buen camino, si se está vendiendo demasiado barato o si el costo de producción es demasiado caro. Por ello es que las ventas netas se le resta el costo de ventas para encontrar la utilidad bruta. Y en todo caso, con un año, por ejemplo, el 2030, podríamos ver nuevamente una variación entre los montos que tenemos en esos años, lo cual, dependiendo si es negativo o positivo, puede significar distintas situaciones para nuestra empresa. Disculpen. Y también la variación se calcula de la misma forma que lo hicimos en el balance general comparativo, que en este caso sería la variación entre las ventas netas. Por eso por el momento sale un menos 100%. Ya. Y bueno, esa información la podemos calcular, la podemos resaltar o recoger del estado de resultados por funciones. Bueno, por función, del estado de resultado por función, en el cual otra de mis compañeras también ya explicó, pero acá podemos encontrar las ventas netas, el costo de ventas, como hace un ratito había explicado. Para hallar la utilidad bruta es que necesitamos restar nuestro costo, bueno, primero nuestras ventas netas menos el costo de ventas. De ahí podemos encontrar acá los gastos operacionales, con los cuales vamos a restarle a la utilidad bruta y sacamos la utilidad operativa. En el caso de nuestro estado de resultados comparativo, tenemos un ligero problema, porque dentro de, o más bien, una ligera omisión que tenemos que realizar, porque no nos dan información suficiente como para calcular, digamos, los gastos financieros. Entonces, al no poder, digamos, al no poder tener una información acerca de los gastos financieros, no podemos calcular en sí, digamos, un resultado que no sea cero para la utilidad neta. Porque para la utilidad antes de los impuestos se necesita de la información de gastos financieros para que salga un número distinto al que se ha recogido acerca de los impuestos a la renta, el cual en los estados de resultados por función, estos impuestos vendrían a ser, digamos, nuestra utilidad operativa menos todos los distintos gastos o los distintos ingresos que tenemos, y debería salir un número distinto. Pero al no tener, digamos, esta información, es que genera que sea un número, bueno, la misma cantidad, el mismo monto que nuestra utilidad operativa,
y asimismo no podamos tener otro resultado que no sea cero, porque para sacar la utilidad neta necesitamos restar la utilidad antes de los impuestos menos los impuestos. Entonces, principalmente eso es lo que vendría a ser nuestro estado por función, nuestro estado de resultados comparativo, el cual nos permite ver mejor la eficiencia, en qué se está gastando, si es realmente la empresa rentable, no solamente acá, digamos, en el Perú, sino si sería realmente rentable en otros países. Por ejemplo, la utilidad antes de impuestos es algo que se tiene, es un monto que se tiene que calcular antes de los impuestos, donde ya viene incluido que ya se han pagado los distintos gastos, por ejemplo, en saldos en sueldos para los trabajadores, que se han pagado la luz, el agua que utiliza la empresa, entre otros. Y ahora eso ha sido todo por mi parte, y ahora van a pasar a la siguiente parte de mi compañera. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con el análisis vertical, balance general 2025. Para hacer la siguiente tabla necesitamos la hoja del balance general comparativo, ya que vamos a sacar algunos datos de esta hoja. Por ejemplo, acá nos dice partidas 2025 y X del activo total. En activo corriente están efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes. En efectivo, en la columna donde dice 2025 debemos colocar el monto que se nos menciona acá. En caja y bancos dice 156.572,20. Colocamos ese monto, igual en cuentas por cobrar, que es 41.401, luego en inventarios, que es 2.480, y en activos y en otros activos corrientes es 2.400. El activo no corriente, según la hoja del balance general comparativo, nos dice que está maquinaria y equipo, terrenos y edificios, y el total de activo no corriente, que sería 27.540, ya que en maquinaria y equipo netos es 27.540 y en terrenos y edificios el monto es 0. Entonces el total de activo no corriente lo ponemos en la siguiente columna que estoy señalando, donde dice 2025. Después el total de activo sería la suma que nos mencionan acá, que es 230.393,20. Después seguimos con el pasivo y el patrimonio. En pasivo corriente el monto es 56.933,20. En pasivo corriente es 0, y al sumar estos dos, el total de pasivo es 56.933,20. El patrimonio, según el balance general comparativo, es la suma del capital social y de las utilidades acumuladas. El capital social es 103.990 y las utilidades acumuladas es 69.470. En total es 173.460. Pues sumamos todo lo que estoy señalando y sale 230.393,20. Ahora X del activo total se saca en base
al 100% del total. Por ejemplo, acá en los activos, el total es 230.393,20. Ese sería el 100%. Y ahora hacemos tipo regla 3 simple, que sería 156.072. ¿Qué dije? Sí. Que sería 156.572,20 por 100% sobre el total, o sea, 230.393,20. Y sale 67,96%. Después están las cuentas por cobrar. Hacemos el mismo procedimiento, que sería 41.401 por 100% sobre 230.393,20 y nos da 17,97%. Lo mismo hacemos con los tres últimos. E igual acá, pero pues bueno, sabemos que es el 100%, así que creo que no hay necesidad. Igual en el pasivo hacemos el mismo procedimiento en base al total, que es igual al total de activo. Por ejemplo, acá dice en pasivo corriente es 56.933,20 por 100% sobre 230.393,20 y esto nos da 24,71%. Lo mismo acá, en pasivo corriente sale 0%, en total pasivo sale 24,71 y en patrimonio sale 75,29. Para nuestro estado de resultado necesitamos Para completar esta tabla necesitamos la hoja de estados de resultados comparativo. Copiamos los montos y lo pegamos acá, pero según lo que nos piden. Por ejemplo, acá dice ventas netas. En la hoja vemos que ventas netas es 107.700, lo colocamos acá. Luego dice costos de ventas, que es 40.900. Acá está, se coloca. Luego dice utilidad bruta, que es 66.800. Acá como está colocado. Luego gastos operativos. En los gastos operativos era la suma de los gastos de administración y los gastos de venta, que sale menos 14.130. En gastos financieros no se nos brindó datos, así que simplemente le ponemos 0. En la utilidad antes de impuestos, en nuestra hoja nos dice que es 52.670. Lo colocamos y luego nos mencionan sobre el impuesto a la renta, que es el mismo monto que la utilidad antes de impuestos. La utilidad neta sale 0, ya que nos falta el dato de gastos financieros, porque es la resta de la utilidad antes de impuestos y el impuesto a la renta. Estos dos salen iguales, ya que según la hoja de estados de resultados comparativos, no nos brindan información sobre los gastos financieros. Y el resultado habría sido otro si nos habrían brindado la información completa. Bueno, yo a continuación les voy a hablar sobre los ratios financieros con las fórmulas establecidas del proceso debido. Lo primero que tenemos son los ratios de liquidez.
Para hacer el ratio corriente, nuestra fórmula para hallar esto es el activo corriente entre el pasivo corriente. Nuestro activo corriente en este caso son 202.853.20 entre el pasivo corriente, que son los 56.933.20. Si usamos esta fórmula nos da lo que es, acá lo tenemos, 3.53. A continuación, la prueba ácida, lo que es entre paréntesis el activo corriente menos el inventario, entre todo esto el pasivo corriente. Como ya tenemos establecido, el activo corriente son los 202.853.20 menos los inventarios, que en este caso son 2.480. Cerramos los paréntesis, entre el pasivo corriente, que como ya vimos en el primero, son 56.933.20. Al realizar la fórmula nos da un monto en números que sería de 3.52. En este caso, a continuación tenemos lo que es la capital de trabajo, que su fórmula es muy simple, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Y de dónde saco todo esto? Para que ustedes puedan verlo de una manera más clara, de nuestros estados financieros de comprobación. Esto es importante, ya que más adelante les voy a decir algo importante sobre el siguiente punto, ¿no? Entonces, siguiendo, ambos, tanto el activo corriente como el pasivo corriente, al restarlos nos dan un monto de 145.920, ¿no? Ya como tenía previamente establecido, vamos por los ratios de gestión. La rotación de inventario, nuestra fórmula es el costo de venta entre inventarios promedios. Lo que sí contamos es con el costo de ventas, que nuestro costo de ventas es de 40.900. Pero acá hay algo importante, no contamos con el inventario promedio. ¿Por qué? Porque al solo realizarlo de un año, no podemos constatar la diferencia entre entre un año anterior y el año actual. No tenemos los montos establecidos de un periodo posterior, así que no contamos ahora en estos momentos con lo que es la rotación de inventarios, ¿no? Porque no tenemos un año establecido. Así que si es que halláramos ese número, sería la misma fórmula establecida acá, los 365 entre el monto establecido por la rotación de inventarios. Entonces sería, acá sería el valor correspondiente. Como también vengo explicando, sí contamos con lo que son las rotaciones de la C por C, que son las ventas que tenemos establecidas, que son 107.700, por el promedio CC, que no contamos tampoco con ello. Así que si contáramos posteriormente con eso, sí hallaríamos el resultado. Y lo mismo es con las días de cobranza. Como ya les viene explicando, no contamos tampoco con la rotación de C por C, así que si ponemos un monto cualquiera, sí nos saldría el resultado. Ahora a continuación, los ratios de endeudamiento. La fórmula para el endeudamiento total es el pasivo total entre el activo total. En este caso, si vamos acá, el pasivo total y el activo total, el pasivo total es 56.933.20, ¿no? Acá está lo mismo, y el activo total, como vemos comprobado acá, 230.393.20. Entonces, hacemos la fórmula correspondiente entre todos y nos sale un monto de 4.05, ¿no? Entonces, hacemos el siguiente punto, que se le deuda a patrimonio, en este caso, que la fórmula correspondiente es el pasivo total entre el patrimonio. Volvemos, pasivo total entre patrimonio, pasivo total, el monto establecido, patrimonio total, 173.460, ¿no? Entonces acá lo podemos tener más claro, ¿no? El monto del pasivo total entre el patrimonio. Al realizarse la fórmula nos da un monto de 0.33. Para ya terminar con esto,
tenemos la cobertura de inventarios. Como ven acá figurado, acá lo tenemos más establecido de una manera más clara. El UI, que en este caso no vemos la utilidad antes de impuestos, que el monto es de 52.670. Acá, 52.670. Pero, como ya les vine explicando anteriormente, no contamos con los gastos financieros. Así que si contáramos con esto, saldríamos la deuda y nos saldría el monto del resultado establecido de esta fórmula. En este caso, así desarrollaríamos lo que son los ratios financieros del 2023, que en este caso estamos trabajando solo con un año establecido. Si trabajáramos con 2, ya nos saldría lo que son los ratios de gestión y la última parte de los ratios de endeudamiento, que son la cobertura de intereses. En este caso, esto sería todo por mi parte. Ojalá les haya gustado, entendido de esta manera más clara. Y bueno, gracias. Con esto damos por concluida nuestra sustentación. Gracias por su atención.